Hola, hola, ¿qué tal alumnos y alumnas de sexto año básico? Para el siguiente video les voy a explicar cómo resolver multiplicaciones de números decimales. En esta ocasión vamos a comenzar directamente con los ejercicios, pero obviamente de menos a más, ya de los ejercicios más simples posibles a los más complejos. Bien, ¿cuál sería un ejercicio lo más simple posible? Sería la multiplicación de un decimal por un número entero o natural. Bien, recordemos que el algoritmo de la multiplicación ya siempre considera la multiplicación derecha-izquierda, es decir, si tú tienes más de una cifra en el multiplicador, ya que recordemos que el numerito de la derecha, tú tienes que comenzar primero con el de la derecha. En este caso es simple porque tenemos una sola cifra. Entonces multiplicamos, en este caso 2 por 8, que me resulta 16. Dejo el 6 abajito y el 1 como reserva arriba del 3. Después multiplico 2 por 3, que me resulta 6, y le sumo la reserva 1, 7. Bien, este ejercicio se hizo tal cual como si fuera una multiplicación normal, y con lo único que hay que tener cuidado es con la coma. En este caso, cuando yo tengo una multiplicación de un decimal por un número entero por un número natural, lo único que hago es bajar la comita. Ahí. Ya, la coma bajo la coma, en este caso sería el 7,6. 3 por 8 por 2 es 7,6. Bien, ahora vamos con un ejercicio un poquito más complejo, donde tenemos el mismo decimal multiplicado por otro decimal. Bien, la recomendación que yo siempre realizo es que no se preocupen de la coma hasta el final en el resultado. Realicen el algoritmo tal cual como ustedes lo conocen. Como les decía anteriormente, de derecha a izquierda. Comenzamos multiplicando por el 8. 8 por 8 nos resulta 64, con el 6 como reserva arriba del 3. Y luego multiplicamos 8 por 3, que me resulta 24, sumado con 6 me resulta 30. Muy bien. Ahora, para la siguiente multiplicación, lo voy a hacer con otro color. Ojo, que siempre abajo de la primera cifra de la primera multiplicación que yo realizo, aquí tengo varias opciones. O coloco o escribo un 0, o hago una raya, un cuadrito, lo que sea. Ya, de tal manera que yo debo entender que la multiplicación que realizo en este caso por el 2, el resultado debe ir ubicándose saltándome un espacio en esa multiplicación. Bien, ahora ya teniendo, obviamente en este caso hice una rayita, vamos a multiplicar 2 por 8, que nos resulta 16. Y ojo, también lo que recomiendo aquí es que ubico, cierto, el 6 aquí abajito, y la reserva la ubico arriba de la otra reserva, ¿ya? Y luego multiplico 2 por 3, que me resulta 6. Y ojo, yo no sumo todas las reservas que tengo, solo sumo la reserva que dejé en este caso con el otro color, que obviamente en su caso si no lo realizas con otro color, lo único que tienen para entenderlo es que en este caso de la reserva hay niveles. Obviamente para la segunda multiplicación yo voy a ocupar las reservas que están más arriba. ¿Ya? 2 por 3, 6, más 1, 7. Entonces 38 en este caso por 2 es 76. ¿Qué hago ahora? Voy a sumar. ¿Ya? Como el algoritmo, ¿cierto? Que ustedes ya deberían conocer. Aquí simplemente bajo el 4, ya porque es 4 más nada, o 4 más 0 es 4, 0 más 6 es 6, y 3 más 7 es 10. Ahora, ojo, lo voy a hacer con otro color. Yo debo contar cuántos decimales entre los dos factores, entre el multiplicando y el multiplicador, sumo. En este caso el 3,8 tiene un solo decimal. Tenemos una sola cifra después de la coma, y en el 2,8 lo mismo, tenemos una sola cifra después de la coma. Entonces yo sumo. Si tengo un decimal en un factor y otro decimal en otro factor, voy a tener dos decimales. Con ese 2, que es 1 más 1, 2, yo debo contar en el resultado de derecha a izquierda dos espacios. ¿Ya? Entonces voy desde el final, cuento 1 y 2, y la coma en este caso va a estar entre el 0 y el 6. ¿Ya? Entonces el número que me resulta es 10,64, ¿qué? 10,64 centésimos. ¿Ya? Que recuerden, si no se acuerdan cómo se lee este número, revisen el anteanterior video que les subí para ustedes. Entonces, en este caso, si tuviera que escribirlo, sería 10,64 centésimos. Bien, eso sería de forma escrita. Vamos con un ejercicio un poquito más complejo, donde aquí ya tenemos dos decimales después de la coma. Bien, cambio de color. El mismo algoritmo, comienzo con el número de más de la derecha, que es el 7. Voy multiplicando 7 por 3, que es 21. Dejo la reserva del 2 arriba. 7 por 2, 14, más 2, 16.
Y 7 por 1 es 7 más 1, 8. Dejo el espacio correspondiente, lo voy a hacer con otro color. Dejo el espacio correspondiente abajo de la primera cifra de la primera multiplicación y ahora voy con la multiplicación por el 4. 4 por 3 es 12, dejo el 2 aquí y nuevamente aquí la reserva arribita de la otra reserva. 4 por 2 es 8, más 1 es 9 y 4 por 1 es 4. Listo. ¿Qué hago ahora? Sumo. 1 más nada es 1, 6 más 2 es 8, 9 más 8 es 17, dejo la reserva ahí arribita, y 1 más 4 es 5. Ahora, analizo dónde va a ir la coma. En este caso, tengo dos decimales en el primer factor y un decimal en el segundo factor. Entonces cuento, 2 más 1 es 3. Entonces cuento en el resultado derecha-izquierda, 1, 2 y 3, y la coma va a estar entre el 5 y el 7. ¿Ya? Es decir, ¿cómo yo leo este número? Sería 5,781 milésimos en este caso. ¿Ya? Como estamos ocupando tres números después de la coma, estoy ocupando hasta el valor posicional de los milésimos. Si ocupo dos espacios después de la coma, serían centésimos, y si ocupo una sola cifra después de la coma serían décimos. Bien, vamos con otro ejercicio. En este caso tenemos 0,081 por 0,1. Son cifras diferentes, ¿cierto? Menores que 1, pero la resolución es exactamente la misma y se van a dar cuenta ahora. Realizo la multiplicación, primero multiplico por el 1, ¿cierto? Ustedes saben que cualquier número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número. Ya, 1 por 1 es 1, 1 por 8 es 8, 1 por 0 es 0 y 1 por 0 es 0. Siguiente paso, exactamente lo mismo, dejo el espacio, en este caso abajo del 1, y ahora me toca multiplicar por 0. Y tenemos que recordar que cualquier número multiplicado por 0 me va a resultar 0. Entonces 0 por 1, 0, 0 por 8, 0, 0 por 0 es 0 y 0 por 0 es 0. ¿Qué hago ahora? Voy a sumar. 1 más nada es 1, 8 más 0 es 8, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0 y bajo el 0. Ahora determino dónde va a estar la coma. Cuento cuántos decimales tengo en el primer factor, que tengo 3, y cuántos decimales tengo en el segundo factor, que es 1. Entonces cuento, 3 más 1 es 4. Y en el resultado, en este caso en el producto, cuento de derecha a izquierda, 1, 2, 3 y 4, y la coma va a estar entre los dos primeros ceros. Es decir, 0,0081, y en este caso sería, si avanzamos en el valor posicional, ¿cierto? Sería décimos, centésimos, milésimos, y serían 10 milésimos. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el fondo multiplicar 0,081, en este caso milésimos, por 0,1, lo único que hizo en este caso es que me añadió un 0 más hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación pueden hacer ustedes aquí? ¿Se acuerdan que los números naturales, cuando multiplicábamos, por ejemplo, un 50 por 10, en el fondo era lo mismo que multiplicar 5 por 1, que era 5, y añadir dos ceros? 500, es decir, era lo mismo que tú tomaras el 50 y le añadieras un 0 más, que te da 500. En este caso es lo mismo, pero solamente que con decimales. ¿Ya? Que en este caso, al multiplicar por 0,1, lo único que hace es añadir un 0 más. Entonces, ¿qué hace pensar esto? Que si tú multiplicaras por 0,01, por ejemplo, lo único que vas a hacer va a añadir dos ceros más hacia la izquierda. Y así sucesivamente. Si multiplicas, por ejemplo, por 0,001, añadirías tres ceros más hacia la izquierda. ¿Se fijan? Es el mismo algoritmo o tratamiento o patrón, ¿cierto? Que lo que se trabaja con los números naturales. Bien, pero obviamente el algoritmo es exactamente como el que hemos estado haciendo con todos los ejercicios. Ahora vamos a ver un problema que ustedes tienen en su cuaderno de actividades, en la página 43 si no me equivoco, ya donde dice: voluntarios de distintos países reforestarán dos terrenos rectangulares. Tenemos dos terrenos, el terreno A, que tiene ancho 0,09 kilómetros y largo 0,15 kilómetros, y el terreno B, que tiene como largo 0,2 kilómetros y ancho 0,12 kilómetros. Entonces, te pregunta cuántos kilómetros de cerco se necesitarán para el terreno A y para el B. Ustedes deben recordar aquí dos conceptos de geometría, que es perímetro y área. El perímetro es el contorno,
¿Ya? Por ejemplo, el terreno A es el contorno y para calcular el contorno yo debo sumar simplemente los cuatro lados, ¿ya? Y para calcular el área yo simplemente tengo que multiplicar, ¿ya? Si el perímetro era sumar, en el área es multiplicar, en este caso, el largo por el ancho, ¿ya? Nada más. Entonces, cuando nosotros nos preguntan cuántos kilómetros de cerco se necesitarán para el terreno A y para el terreno B, lo único que tengo que sumar es los cuatro lados. Calculemos el terreno A, que sería 0,09 más el mismo valor, porque obviamente se repite, 0,09 más 0,15 más 0,15. Y ahí tengo los cuatro lados. Sumo 9 más 9, 18, más 10, 28. El 8 abajo, el 2 de reserva, 2 más 1 es 4. Recuerden que aquí en una suma o en una resta de decimales, el único cuidado que tengo que tener es que la coma debo escribirla bajo la coma para al final poder simplemente bajar la coma. Y 0 más 0 más 0 más 0, que es 0. Es decir, en este caso, para el terreno A, se necesitan 0,48 metros. No, en este caso serían kilómetros. Estamos trabajando con kilómetros. ¿Ya? Y después lo mismo. Para el terreno B se necesitan, y eso tengo que calcular también lógicamente, que en este caso sería, ¿cuál es el ancho? 0,12. Lo voy a repetir dos veces. ¿Cuál es el largo? 0,2. Lo repito dos veces. Recuerden que si me faltan cifras, simplemente completo con ceros, ¿ya? 2 más 2 más 0 es 4. 1 más 1 más 2 es 6. Bajo la coma y bajo el 0. Entonces, en este caso, para el terreno B se necesitan 0,64 kilómetros, ¿ya? Y ahora para el área, recuerden que es multiplicar, ¿ya? Voy a borrar lo que hice acá. Y ahora ya no tengo que sumar, sino que tengo que multiplicar, porque para calcular el área se multiplica largo por ancho. Entonces para el terreno A multiplico 0,09 por 0,15. Respeto el mismo trabajo, ¿cierto? 5 por 9 es 45. 5 por 0 es 0, más 4 es 4. Y 5 más 0 es 0. Dejo el espacio correspondiente y ahora voy con el 1. 1 por 9 es 9, 1 por 0 es 0 y 1 por 0 es 0. Ahora, ojo, que vamos a hacer una triple multiplicación. Entonces, el espacio que nosotros ubicamos ahí ahora debe ir abajo de la segunda cifra, si se puede decir. Es decir, en este caso, abajo del 9. Y ahora multiplico por 0. 0 por 9 es 0, 0 por 0 es 0 y 0 por 0 es 0. ¿Qué realizo ahora? Una adición. Sumo hacia abajo, bajo el 5, 4 más 9 es 13, dejo el 1 aquí, 1 más 0 es 1, bajo el 0, bajo el 0. Y ahora debo calcular dónde va la coma. Como entre los dos factores cada uno tiene dos decimales, entonces 2 decimales más 2 decimales son 4 decimales. Cuento de derecha a izquierda en el producto, 1, 2, 3 y 4, es decir, la coma va ahí. Entonces, ¿cuál es el área del terreno A? 0,0135, en este caso 10 milésimos. ¿Ya? Entonces, el área del terreno A es 0,0135, en este caso, kilómetros cuadrados. ¿Ya? No es la misma unidad de medida, porque estamos trabajando con área. ¿Ya? Sería al cuadrado, con ese 2 elevado chiquitito arriba de la unidad de medida. Y ahora vamos con el terreno B, que es multiplicar 0,2 por 0,12. El mismo cálculo, ¿cierto? El mismo algoritmo. 2 por 2 es 4, 2 por 0 es 0, dejo el espacio, multiplico por 1, 1 por 2 es 2 y 1 por 0 es 0. Ahora el espacio va a ir abajo del 2, 0 por 2 es 0 y 0 por 2 es... y 0 por 0, perdón, es 0. Realizo la adición, a ver si me alcanza el espacio aquí. Tengo un 4, un 2, un 0 y un 0. Ahora determino dónde va la coma. Entre los dos factores los decimales suman 3 porque tengo un decimal en el 0,2 y dos decimales en el 0,12, es decir, 3 en total. Entonces cuento de derecha a izquierda en el producto 1, 2 y 3 y la coma va a ir entre los dos ceros. Es decir, el resultado es 0,024
milésimo en esta situación. Entonces, el área del terreno B es 0,024 kilómetros cuadrados. Bien, esta sería una aplicación lógicamente de la multiplicación de decimales. Bien, revisamos ejercicio uno por uno. Un problema además. Espero que se haya entendido, que se hayan comprendido. Ustedes saben que cualquier duda pueden preguntar en clases, así que mucho éxito y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.